El siguiente programa es clasificación B15, contenido para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Te damos la bienvenida a Mentes en Diálogo. Mentes en Diálogo. El espacio donde la psicología cobra vida. Un programa creado por el Doctorado Interinstitucional en Psicología de la NUYES Centro Occidente. Acompáñanos en esta conversación. Hola a todas las personas que nos sintonizan en este nuevo episodio de nuestro programa Mentes en Diálogo, una producción donde charlamos sobre diferentes aspectos de la salud mental, las relaciones interpersonales y el comportamiento humano, acompañados de expertos de 6 universidades mexicanas que estudian y trabajan la psicología. Mi nombre es Lucía Pérez, docente de la Universidad Autónoma de Nayarit, y en esta emisión yo seré quien los guiará por una interesante charla que hemos preparado para ustedes desde el Doctorado Interinstitucional en Psicología. Este doctorado está conformado por la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y, por supuesto, la casa anfitriona, Universidad Autónoma de Nayarit. También les queremos recordar que tenemos a su disposición nuestros medios de contacto, el correo electrónico posgrado@uan.edu.mx o el personal lucia.perez@uan.edu.mx para que puedan escribirnos sus comentarios, propuestas de temas, pero sobre todo para que nos compartan sus inquietudes que con gusto podemos atender desde ahí. Y bueno, en esta ocasión en cabina nos acompañan la maestra Paulina Alejandra Vázquez García y la maestra Berenice Guadalupe Tejeda Domínguez. Ellas son estudiantes del Doctorado Interinstitucional en Psicología de la 10ª generación y vienen a platicarnos sobre sus proyectos de investigación, temas que son sumamente innovadores e interesantes. Paulina, por ejemplo, ella está trabajando lo que es la incidencia de la rumiación, la preocupación patológica, la flexibilidad psicológica y gaudabilidad en el bienestar subjetivo en mujeres con endometriosis. Y por su parte, la maestra Berenice Guadalupe, ella está trabajando una tesis sobre la eficacia de una intervención cognitivo-conductual sobre el bienestar psicológico y la sintomatología depresiva en estudiantes de educación media superior de la Universidad de Guadalajara. Y pues bienvenidas, chicas, qué gusto de tenerlas por aquí, de escucharlas y de tener esta conversación. Y bueno, voy a ir haciendo ahí unas preguntas alternadas para que ustedes también nos puedan platicar sobre estos proyectos que vienen construyendo. Y por ejemplo, me gustaría empezar contigo, Paulina, si estás de acuerdo. Y me gustaría preguntarte una pregunta así un poquito metafórica. Si la endometriosis fuera un personaje en la historia, ¿qué tipo de historia sería y qué papel jugaría en el género de esta trama? Hola, muy buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Híjole, empezamos con preguntas difíciles, preguntas metafóricas. Un personaje, ¿qué personaje sería? Pues no uno muy bonito, definitivamente no sería un personaje muy bonito, tal vez no sea lo mejor, pero ahorita pensaba, hasta en Hitler, ¿no? Porque es una enfermedad devastadora, poco conocida, ¿no? Que afecta muchísimo la salud de las mujeres, genera muchos daños. Y ahí está, ¿no? Desconocida para la sociedad, para incluso el personal médico, pero es el cáncer blanco le llaman, ¿no? Es muy similar al cáncer, sin embargo, no hay muchos especialistas, no hay muchos lugares donde atenderse, no hay conocimiento de la enfermedad, entonces, bueno, así de catastrófica me vi haciendo esta analogía. Gracias. Entonces dices el cáncer blanco. ¿Por qué blanco? Pues le llaman el cáncer blanco porque actúa como el cáncer. Tiene características similares al cáncer por cómo se esparce y cómo invade otros órganos, pero está catalogada como benigna.
¿no? A final de cuentas, médicamente, si la buscamos, se supone que es benigna, pero actúa como el cáncer, ¿no? He escuchado que algunas pacientes dicen que sus médicos les han dicho que preferirían decirles que tiene cáncer a decirle que tiene endometriosis, ¿no? Porque el pronóstico no es bueno, porque no tiene cura, porque no hay muchas opciones de tratamiento, o sea, de un buen tratamiento sobre todo. Entonces, pues sí. Ok, muy bien. O sea, eso me lleva a pensar que pues la historia que gira alrededor de este personaje pues no es alentador, es decir, este dolor femenino, de qué manera influye en las experiencias que estas mujeres al vivir con este padecimiento de la endometriosis pueden experimentar, y sobre todo en la cuestión del acceso a la atención médica, Paulina. El impacto, bueno, varía. Es una enfermedad que tarda en promedio 10 años en ser diagnosticada. Entonces, durante estos 10 años, pues hay una invalidación médica donde se normaliza el dolor, ¿no? Donde eres una exagerada, eres hipocondriaca, ¿no? Es normal que nos duela cuando este es un gran mito. La menstruación no debe de doler. Entonces, durante estos 10 años, pues se va generando una sensación de incomprensión, ¿no? Por parte de familiares, amigos, compañeros de trabajo, va afectando todas tus relaciones interpersonales. Y cuando finalmente se llega al diagnóstico, pues viene una sensación como de alivio, ¿no? De que por fin se tenga un nombre todo este malestar. Pero eso es como la puntita del iceberg, porque sí, ya tienes tratamiento, pero ahora viene encontrar atención médica especializada, ¿no? En México no hay más de 20 especialistas que son expertos en endometriosis. Entonces, si tú no cuentas con esta información, no tienes acceso a esta información, probablemente vas a ser víctima de malas intervenciones, muchas cirugías, donde se va mutilando poco a poco a las mujeres, ¿no? Se les quita el ovario, los úteros, riñones, apéndice, ¿no? Poco a poco la pérdida de la maternidad, o sea, porque hay infertilidad en esta enfermedad. Entonces es una enfermedad que va causando múltiples duelos, ¿no? A lo largo de todos los años con lo que vas a convivir con ella, porque no tiene cura, es una enfermedad crónica. Y pues también hay como sensación de enojo. Yo lo pienso y creo que se puede considerar incluso como un trauma, ¿no? En términos psicológicos, es que cómo es posible que yo haya vivido todo esto y nadie supiera, ¿no? ¿Cómo es posible que haya tenido tan malas intervenciones? Y pues así va afectando. La incertidumbre también es clave, ¿no? Porque pues no sabes si va a haber quien te atienda, si vas a tener los recursos, porque mucha de la atención que hay por expertos es en el ámbito privado, ¿no? Solo hay 2 hospitales en México, el IMPER en la Ciudad de México y que ese sí es completamente gratuito, y ayer me enteré que atiende a cualquier persona, ¿no? Tengas IMSS, tengas ISSSTE. Entonces eso es un gran avance, pero hay mucho malestar, hay mucha afectación en todos los ámbitos de las mujeres. Sí, te escucho y me resuena mucho todo lo que nos cruza a las mujeres en cuestión de salud, bueno, y en diferentes áreas y temáticas, pero específicamente esto que estamos hablando de la salud y cómo es como esta falta como de conexión entre lo que es el avance científico dentro de la medicina, pero a la vez como esta desconexión de la comprensión del padecimiento en sí, ¿no? Porque hablamos de que la enfermedad puede ser un conjunto de signos y síntomas, pero la experiencia única e irrepetible de cada individuo de cómo vive su enfermedad es a lo que denominamos padecimiento, y ahí es como esa desconexión, ¿no? A veces pensando desde la ciencia como si todos viviéramos y experimentáramos esos signos y síntomas de cierta manera, y no se toma en cuenta como la parte de la subjetividad, por así decirlo, de la vivencia del padecimiento, ¿no? Oye, Paulina, ¿y qué te llevó a pensar sobre estas variables que manejas en tu proyecto? ¿Por qué específicamente esas?
Bueno, esto fue una decisión que trabajé en conjunto con mi director de tesis. Realmente no hay investigaciones en México de ninguna variable. Entonces, estudiáramos lo que estudiáramos, todo le iba a abonar, ¿no? Íbamos a apenas como a descubrir. Pero bueno, es algo muy común, es la depresión y la ansiedad, incluso por los propios procesos inflamatorios de la enfermedad. El dolor es una enfermedad que se caracteriza por el dolor, que estas variables las tengo como mediadoras, no aparecen como tal en el título, y pues es ver cómo impactan estas en el bienestar. Y las otras variables, pues también la evitación experiencial creo que es muy interesante porque se observa que cuando las mujeres empiezan incluso a pensar, me va a doler, ¿no? Va a llegar mi periodo, me va a doler. Esta simple sensación evita que hagan ciertas cosas, que salgan, y incluso esto aumenta la percepción del dolor, ¿no? Entonces, pues, como les decía, la incertidumbre es clave, ¿no? El estar pensando, algún día me sentiré mejor, el dolor disminuirá. Entonces, esto se relaciona con el pensamiento negativo repetitivo, que nos habla de la rumia y la preocupación. Y pues la gaudibilidad y el bienestar también pensando en no solo estudiar lo negativo, ¿no? También voltear a ver como estas variables psicológicas positivas, bueno, y cómo están, ¿no? En su capacidad de disfrute, logran tener cierto disfrute a pesar de todo lo que viven. Entonces, todavía yo leo y digo, ay, esta variable hubiera estado muy interesante agregarla, pero bueno, pues sabemos que tenemos como que ir acotando, ¿no? Así es. Bueno, son 3 años de doctorado, pero se puede convertir en un proyecto después mayor, ¿no? Qué interesante, Paulina. Oye, Bere, y ahorita que escuchas a Paulina y que te habla de la ansiedad, la depresión, pues yo veo que tu tema está focalizado en el bienestar de los estudiantes de una preparatoria en específico de la UDG. Y también te voy a hacer un planteamiento así metafórico. Si la salud mental de los estudiantes fuera una especie de jardín, ¿qué tipo de plantas veríamos florecer y qué malezas necesitaríamos erradicar? Creo que es complicado hablar de erradicar algún tipo de maleza porque creo que en cualquier jardín, aunque lo estés dando, la va a haber. Ahí es importante más bien que la tierra donde estés sembrando sea fortalecida o hidratada para cuando aparezcan esas malezas o esas impurezas que tú quieras eliminar, pues sea menos el impacto que tenga el jardín. ¿Qué plantas? Plantas que resistan, plantas que puedan ser expuestas al sol, que necesiten agua pero en pocas cantidades, porque en ocasiones no va a haber el agua suficiente para poder hidratarlas, y sobre todo plantas que embellezcan un paisaje, prácticamente todas las plantas. Ok, y en esta aproximación que estás teniendo en tu investigación, ¿notas diferencias, por ejemplo, en estas caracterizaciones de los estudiantes de educación media superior con respecto a su género, a su origen étnico, incluso a la diversidad sexogenérica, que te haga pensar en aproximaciones cortadas a la medida? Aquí pues es una zona prácticamente metropolitana, medio rural. No hay como tal una diferencia étnica, lo vamos a llamar así, sí de género, sí de sexo, e incluso en la forma en la que ingresan los estudiantes es lo que marca una diferencia, porque está dividido en 2 calendarios. En agosto entra un número determinado de estudiantes, en enero entra otro número determinado de estudiantes, y sí se ven habilidades diferentes que van desarrollando. Creo que eso sí marca la pauta para poder tener esta viabilidad de implementar diferentes estrategias, quizá que algunos las desarrollen a gran medida y otros simplemente vayan puliendo las que ya tienen. Uh-huh. ¿Y crees que sí, entonces estas características sociales tengan un impacto en la manera en cómo experimentan en la búsqueda de este bienestar de salud mental los chicos? Justo mi respuesta uh-huh. puede ser sí, un sí contundente, por el contexto en el que ellos se desenvuelven, no solamente el familiar, sino el social, el académico,
Pero justo de eso data, ¿no? De eso versa el proyecto, de conocer a través de su discurso qué es lo que impacta directamente en ese bienestar y qué provocaría ese malestar psicológico, así, tal cual la sintomatología depresiva. Por eso para nosotros es importante de ellos, a través de ellos, conocer qué sucede, de dónde viene, por qué nace, por qué crece, cómo lo viven, cómo lo pueden conceptualizar. Ajá. O sea, quiere decir que tú, antes de pensar en qué darles como estrategias, quieres escuchar cómo es que ellos gestionan, ¿es algo así? Su salud mental. Uh-huh. Sí, exactamente. Estamos interesados en escuchar con ellos. Primero es como la metáfora que se expone, ¿no? ¿Cómo vas a proponerles trabajar un concepto o un constructo si no tienes idea, si lo conocen? Entonces, partir desde ahí, ¿cómo lo conceptualizan? Ya conociendo cómo lo conceptualizan es cómo lo viven o cómo lo vivirían de no conocerlo. Y de lo que has escuchado de ellos y lo que te has aproximado, ellos cómo, porque para nosotros los psicólogos hablar ansiedad, depresión es así como algo común y lo entendemos, pero para ellos ¿cómo es? ¿Qué nombres les dan? ¿Cómo lo experimentan? Hablando ya de la patología de depresión, cuando yo les pido que le pongan una textura, un color, un sabor, lo ven como algo gris, como algo oscuro, como algo rígido, algo picudo, lo caracterizan así. Ponen el ejemplo de cuando hay mucha neblina en algún espacio que no permite ver el horizonte tal cual es, que hay algo que impide, o incluso en un camino rocoso que te hace tener ciertos movimientos o ciertos espasmos, lo han descrito de esa manera. Y también para ti, ¿por qué estas variables y por qué esta población? Son dos experiencias. La primera es una personal, que creo que ya la he platicado con algunas de las personas más cercanas a mí en el doctorado. Pau es una de ellas. Y yo fui diagnosticada con depresión desde una edad temprana, puedo decir, tenía 22 años, una depresión persistente. Yo tuve el privilegio de poder ser tratada a través de diversos procesos terapéuticos, y yo me fortalecí con habilidades de afrontamiento. Entonces, cuando llego a trabajar acá a la prepa y me doy cuenta que no soy la única que pasa por esto, que los adolescentes cada vez son más los que experimentan esta sintomatología, es por qué no ayudarles a que aprendan esas habilidades a través del contexto escolar, porque es donde prácticamente pasan el mayor tiempo, en casa y en la escuela. Entonces, de ahí surge también la inquietud de poder trabajar con algo que sea relevante socialmente, pero sobre todo para ellos, hecho a su medida. Encuentro un hilo conductor tanto en Paulina como en Beres de sus proyectos que hablan del dolor. O sea, uno es como un dolor subjetivo que es difícil de definir y es a través del lenguaje metafórico como es el que te narran los estudiantes. Y Paulina, sí es un dolor físico, pero también es un malestar emocional que atraviesa a las mujeres. Entonces, por ejemplo, Paulina, si tuvieras la oportunidad de cambiar una sola cosa en la forma en que la sociedad entiende la endometriosis, ¿qué sería y por qué? Que las mujeres y la población en general dejáramos de normalizar el dolor, que entendiéramos que cuando hay un dolor, y aquí lo hablo en general físico o psicológico, es porque algo está pasando, es un indicador de algo, ¿no? Porque creo que históricamente, culturalmente, las mujeres siempre estamos como tendiendo a resistir, aguantar, tenemos que tolerar, ¿no? Desde, si nos vamos a la Biblia, parirás a tus hijos con dolor, ¿no? Entonces es algo que culturalmente está muy arraigado. Y eso hace que en el caso de esta enfermedad no se diagnostique a tempranas edades y los daños sean mayores. Entonces, si no aguantar, no tolerar, o sea, yo en consulta hago mucho esta analogía, ¿no? Es como que te estás quemando tu mano y cuando es un dolor físico la quitamos, ¿no? Pero a veces cuando es un dolor emocional yo me puedo quedar aquí otro poquito, ¿no? A veces toleramos demasiado el malestar y hay que entender que está ahí por una razón y a veces es para movernos, para alertarnos de algo, ¿no? Entonces yo creo que eso,
Muy bien. Fíjate que sí, y también con respecto a salud mental, creo que todavía existe esta parte, ¿no? Muy, muy parecida a lo que estás comentando de aguantar, de simular, de enmascarar, de tratar de evadir de alguna u otra forma. Y por ejemplo, Bere, tú mencionas que a una edad tardía te diagnosticaron depresión y en parte eso es lo que te mueve, el por qué investigar lo que estás investigando y generar una estrategia, un apoyo, un algo para los jóvenes de la prepa, de educación media superior. ¿De qué manera, o es decir, cómo podemos crear espacios en el estudiantado que sean libres de estas estigmas y discriminación que se le puede tildar a las personas que buscan ayuda con respecto a su salud mental, que desgraciadamente todavía existe todo ese halo, ¿no? Como tan muy parecido a lo que dice Paulina con respecto al aguante del dolor físico, sobre todo en las mujeres, y el aguante al sufrimiento psicológico, aquí hablo en general, pero específicamente lo que tú tienes de cerca, que son los estudiantes. Lo que constantemente yo les sugiero es que aprendan a expresar o manifestar aquello que les aqueja, sobre todo de manera asertiva, porque de cierta manera ellos cuando se acercan y quieren hablar de algún aspecto, por ejemplo, de hablar de la tristeza y sienten que el llanto viene en camino, se paran y mejor lo evaden. Y justamente decirles o hacerles comprender que el llanto no es vulnerabilidad, que el llanto es algo que acompaña a esa emoción que es por la que están atravesando, y justamente creo que de ahí viene ese estigma, ¿no? Si tenemos un compañero que va al psiquiatra, justamente es la mala conceptualización que tenemos de lo que se dedica o por qué tú vas al psiquiatra o a un psicólogo. El ejemplo también que les ponemos es la diabetes. Cuando te hacen un diagnóstico, te dan un diagnóstico de diabetes, porque lo normalizan y dicen, ok, nada más cambias un estilo de vida. Pues con un diagnóstico de depresión o de ansiedad es prácticamente lo mismo, es aprender un estilo de vida diferente. Ok, me agrada, me gusta. Sí, coincido, ¿no? Hace unos días atrás me preguntaban por una situación X que estaba atravesando, me preguntaban, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. Sí. No, todo bien, normal. Y una persona me hizo caer en una reflexión tremenda que no me había fijado y me dijo, no digas eso porque no es verdad. Dice, las mujeres estamos acostumbradas a decir que todo está bien para hacer frente a lo que viene, y de esa u otra forma pues estamos siendo cómplices, ¿no? De esto, de minimizar, invisibilizar nuestros sentires y nuestros pesares. Claro está, en tu caso, Vero, tú estás hablando de población en general, no solamente mujeres, pero sí, ¿no? Como socialmente contestamos de manera muy prudente y educada y siempre decimos, estamos bien, cuando en realidad no es así, ¿no? ¿Qué reflexión les ha dejado este acercamiento a este objeto de estudio, el conocer y el tener ya resultados de sus investigaciones? ¿A qué las lleva como psicólogas, como mujeres, como en tu caso, Bere, madre? No sé, Paulina, tú eres mamá también. Sí. ¿Qué reflexiones las lleva pues a este proceso de construcción de su tesis? Bueno, comienzo yo. Pues la necesidad también de voltear a ver enfermedades, patologías, cosas que solo nos pasan a las mujeres, de voltear a vernos, porque creo que hemos sido invisibilizadas por la ciencia, por la medicina, ¿no? Entonces la importancia de que seamos las propias mujeres quienes empecemos a investigar qué es lo que pasa en nuestras vidas y desde nuestra postura, porque a veces todos los expertos en endometriosis son hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me llevo eso, ¿no? Como abonar un granito de arena a todo lo que falta por aprender de este tema. Muy bien, gracias, Paulina. ¿Y tú, Bere? Yo lo vivo en casa también, no solamente conmigo, sino como madre, ver a mi hijo pasar también por un diagnóstico de depresión y trabajar con chicos que presentan síntomas depresivos, porque no puedo decir que tienen un diagnóstico como tal, pues te da la certeza de que
algo está pasando y que no para todos es un privilegio, como lo decía anteriormente, recibir atención psicológica por la demanda, por la falta de recursos, por la falta de tiempo, por la accesibilidad con los padres. Y si desde aquí, desde el contexto escolar, comenzamos o tomamos cartas en el asunto, creo que no la vamos a erradicar, pero sí ellos pueden afrontarla de alguna manera, con alguna habilidad que en algún momento puedan ellos llevar a la práctica para poderse sentir mejor en algún momento o en una determinada situación. Excelente. Pues temas súper necesarios de reflexionar, de pensar, y pues bueno, creo que así concluimos este episodio, pero bueno, la conversación continúa. Les externamos una cálida invitación para compartir sus reflexiones, preguntas y todas las cosas que quieran compartirnos a través de nuestras redes sociales, donde también encontrarán información adicional sobre los temas que exploramos el día de hoy. Además, los alentamos a apoyar la investigación y la divulgación en psicología, ya que juntos podemos construir un mundo más informado. Y bueno, este esfuerzo es un esfuerzo colectivo de estas 6 universidades de la región centro-occidente de Anúyez. Este episodio, Mentes en Diálogo, no hubiera sido posible sin el apoyo de Radio One, ahí con nuestros colaboradores, el profesor René Morales y Castañeda, si no estoy pronunciándolo y diciéndolo mal. Y bueno, sin fin, un montón de cosas que todavía siguen, que nos sigan escuchando. Y pues gracias por acompañarnos en este viaje auditivo. Muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente episodio. Mentes en Diálogo es una producción de Radio One en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pertenecientes al Doctorado Interinstitucional en Psicología de la Anúyez Región Centro-Occidente. Mentes en Diálogo. Acompáñanos en nuestra próxima emisión.